Hola a todos. Ahora sí. Bien, 7:30, estamos a tiempo. ¿Se escucha bien, Alexis? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Genial. Vamos. Vamos. 7:30. Hola a todos. Gracias a los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Hoy, esta es una transmisión que es a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Química y Farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Y los queremos invitar a tener una tarde de conversación bastante relajada. La idea es que podamos aprender un poco sobre y discutir algunas cosas sobre la bioequivalencia. Y no quisiera robarme mucho el show, sino que quiero primero dar un mensaje que SOSEKIF les ha preparado para ustedes, para todos los que nos están siguiendo. Eh, bueno, el programa se llama SOCELATE. Y en nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, les damos la bienvenida al primer capítulo de Socelate, este late que tiene como eslogan Una tarde de ciencia. Les damos la bienvenida para una serie de conversatorios online que van a ocurrir los días jueves a esta misma hora. Si siguen la cuenta de SOSEKIF de la Universidad de Valparaíso, van a encontrar las temáticas que se van a ir tratando semana a semana. Eh, y nosotros solamente somos participantes de esta gran iniciativa. No somos realmente SOSEKIF. No quiero robar ese eslogan. Queremos partir esta iniciativa agradeciendo la presencia de la audiencia a todos ustedes por seguirnos. Tenemos 128 personas en sala. Bastante impresionante. Buen trabajo, SOSEKIF, con la difusión. La gestión realizada por los miembros de SOSEKIF, que están constantemente haciendo un trabajo de hormiga en sus redes sociales, están siempre informando sobre temas de salud, un muy buen trabajo, y el apoyo de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. SOSEKIF es la primera sociedad científica de estudiantes de química y farmacia en Chile. Nace el año 2016 por iniciativa de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil a las ciencias de la salud y a las ciencias farmacéuticas. Esto es debido a que hay una gran necesidad de hacer difusión de las cosas que se hacen dentro de las distintas facultades de farmacia a lo largo del país, y también porque a veces los científicos complicamos mucho las cosas y lo que realmente necesitamos informar eh, para apoyar, por ejemplo, situaciones como la pandemia que hay hoy en día, lo podemos hacer conversando y acercando las temáticas en un lenguaje más alcanzable. Hoy el tema que nos toca tratar es la bioequivalencia en Chile. Contestaremos algunas de sus preguntas que vayan formulando a través del chat. Debo decir que como es nuestra primera versión, con Alexis nunca habíamos hecho un live, así que si no, si de repente pasan preguntas que no estamos respondiendo, es porque tecnicismos de aprender rápido sobre esta plataforma que nos preparó el equipo de SOSEKIF. Sin embargo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y el equipo de SOSEKIF está atrás, a través del chat, está ayudándonos como un apoyo logístico. También la SOSEKIF durante la semana y en preparación a esta actividad puso el espacio para crear preguntas a través de Instagram y Facebook. Esas preguntas nosotros las tenemos y son algunas que vamos a ir tratando que consideramos son las más importantes o que podrían ser interesantes de conversar y que van a llegar a una gran cantidad de personas que nos están siguiendo. También los invitamos a hacer dudas a través del chat. Como dije, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en seguir la dinámica.
sin mucho más, quiero presentar al profesor Alexis Aceituno y quizá que él se pueda introducir un poco. Alexis. Hola, Daniel. La verdad que estaba teniendo problemas de conexión serio. Entonces te escuché como la mitad y la otra mitad no. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Ah? Yo ¿Me te escucho escuchas bien. ahora? Sí. Ya. Eh, no, lo mismo. Dar las gracias a la SOSEQUIP de la Facultad de Farmacia por hacer o tener esta iniciativa de un conversatorio sobre un aspecto que es súper importante para nosotros los químicos farmacéuticos, relativo, ¿no es cierto?, a lo que es la bioequivalencia y cómo está avanzando en Chile en el tema. Así que, bueno, estamos dispuestos a aclarar algunas dudas y también a tratar de interaccionar lo más posible con la gente que está, digamos, unida a la transmisión en vivo. Ujú. Y, eh, y veo que hay mucha gente, lo que es interesante, por lo tanto, esperemos sacarle el máximo provecho a todo lo que está acá en este conversatorio. Alexis, Eso, Daniel. puedes decir un poco de tu background Ah, para sí, que sepa? bueno, yo soy como, sí, la verdad es que soy como medio de la casa porque en realidad soy docente también de la Universidad del Paraíso, Facultad de Farmacia, así que por ese lado también los chicos de la SOSEQUIP me invitaron, pero actualmente trabajo en el ISP, en el subdepartamento de biofarmacia y equivalencia terapéutica, de donde se establecen todo lo que tiene que ver con la parte técnica, ya no con las políticas de bioequivalencia, sino con la parte técnica. Por lo mismo, como te había conversado antes, ¿no es cierto, Daniel? La idea es que yo me puedo mover solamente en ese ámbito, ¿ya? En preguntas técnicas, resolver dudas técnicas. Porque todo lo que tiene que ver Sí, con políticas es algo que no puedo abordar, ¿ya? Porque no me corresponde. Eso. sí, no hay ningún problema. Perfecto, gracias Alexis. Bueno, Eh, yo me presento, soy Daniel Moraga, profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Valparaíso y, y por lo tanto trabajamos mucho sobre este tipo de temáticas. Con Alexis ya somos amigos hace un par de años, así que un agrado que hagamos esto conjuntos, como partners. Y claro, también es importante destacar eso, de que el gran objetivo de esos equipos que tiene y este tipo de actividades es sacarnos un poco de este estrés que tenemos en el día a día, más con la pandemia y más con infoxicación que tenemos de tanta información que anda dando vuelta y traer un tema que nos eduque, un tema que nos ayude a aprender algo nuevo, irnos a la casa de algo nuevo, pero vamos a mantener toda la parte de políticas o cosas, como decía Alexis, que son más que nada de cómo ISP toma decisiones. No es la idea es solamente sobre la parte técnica, sobre aprender sobre bioequivalencia. Y bueno, para concluir, como realmente para dar inicio a esto, Soseki espera que realizar un buen conversatorio, dejando de lado todas estas formalidades de la ciencia y quizá que podamos tener esta conversación fluida lo más que se pueda. Esperamos que todos puedan participar y demos inicio a esto. Bueno, Alexis, ya que tengo esta función que me dio Soseki, un poco de moderador para esta ujú. actividad, creo que una de las preguntas más globales, perdón, más puntuales para comenzar es, ¿desde cuándo comenzó la bioequivalencia en Chile? La bioequivalencia es mucho más antigua de lo que todos creen, porque comenzó por allá por el año 2004, cuando se tiraron los primeros lineamientos sobre la política nacional de medicamentos. Y en esos años ya existía un interés por contar con productos genéricos de calidad, ya que eran así como se definían en ese tiempo. Uh -huh. Eh, Todo el mayor impulso ya con la exigencia, eso vino a ocurrir por allá por el año 2007 más o menos, y en el año 2009 ya comenzaron, 2008, 2009 comenzaron a ser
emitido los primeros listados de exigencia y ya esto se puso en ejecución por el 2010 más o menos, 2011, en donde ya comenzamos nosotros a tener actividad en lo que era recepción de dossier de estudios de bioequivalencia, revisión en el ISP y aprobación o en este caso rechazo de algunos dossiers que se presentaron en ese entonces. De tal manera que llevamos más de una década, mucho más de una década en bioequivalencia en Chile. Y claro, surgió, ¿no es cierto?, por la necesidad de contar con productos que en Chile se denominan similares, ¿no es cierto?, que son copias de los productos originales y que requerían demostrar bioequivalencia. Y ahí va la primera cuña, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros conocemos como producto en Chile, que es lo que es un similar, que muchas veces se Ujú. confunde la terminología con respecto a lo que es un genérico, que es lo que la gente Claro. comúnmente reconoce. Que eso mismo quería venir, me llevaba a la siguiente pregunta. Y bueno, para los que preguntan, sí, esto va a ser, el live va a ser guardado, así que Sosequip se va a encargar de después de compartirlo. Eh, Preguntan también sobre la bioexención, ¿desde cuándo comenzó? Eh, es como un poco, comenzó un poco antes, digamos, porque la bioequivalencia en Chile comenzó con bueno, primero hay que preguntar qué es lo que es la bioexención. Sí, sí, sí. Sí, la bioequivalencia se ha medido tradicionalmente por una métrica, valga la redundancia, que son los estudios in vivo. Es así como se inició y es así como ha seguido hasta ahora en términos del gold standard, que es realizar un estudio farmacocinético comparativo entre un producto genérico o un producto similar en este caso y un producto de referencia que es el innovador. Entonces tú haces la Ujú. comparación y determinas si farmacocinéticamente las métricas son similares o no. Y puedes determinar, por lo tanto, si el producto es bioequivalente respecto a ese producto comparador. Entonces, junto Correcto. con eso, nació en Chile la necesidad de impulsar la bioequivalencia con estudios que fueran más sencillos, pero que el objetivo fuera el mismo. Y de ahí nace la otra, digamos, patita de este asunto, que es la bioexención. Ujú. La bioexención es la prerrogativa de la autoridad sanitaria para decir que bajo ciertas condiciones y para determinados productos, estos pueden demostrar bioequivalencia con estudios in vitro, ¿ya? O sea, fuera Ujú. del individuo, en el laboratorio. Y efectivamente, eso, por lo tanto, desde el punto de vista de cuando nació, nacieron juntas. Pero el método que se aplicó primero en Chile fue la bioexención porque los laboratorios podían hacerlo. Los estudios de Claro. bioequivalencia en humanos no teníamos capacidad instalada y aún no tenemos mucho en Chile, pero sí teníamos el bagaje que existe en todo el mundo. Eso. Ujú. Bueno, sobre lo mismo, y que esto yo creo que una de las grandes preguntas que la gente normal, como que no estudia química y farmacia, ¿cierto? Pero que ve mucho en las noticias el tema de la bioequivalencia y los genéricos. Eh, la pregunta que nos trae el público es, ¿el genérico y el bioequivalente son lo mismo? ¿Son Ya. intercambiables? Y ahí hay una serie de terminología que es un poco, no sé si confusa, pero es como muy amplia y que en Chile la gente habla de genéricos sin que en Chile exista una denominación como tal para productos que son copias, en este caso, ¿ya? Ujú. El genérico en Chile la gente lo reconoce como el producto que se expende con la denominación común internacional. Entonces, ese es el genérico, ¿ya? Para los chilenos, digamos. Genérico es Claro. un medicamento que se expende bajo la denominación común internacional, pero en términos prácticos, un genérico es más que eso. O sea, en términos, digamos, llevándolo a la nomenclatura internacional. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos o productos nuevos o productos similares. Y dentro de los productos similares que están registrados en Chile hay productos que son con marca o con nombre de fantasía y productos que se expenden con la denominación común internacional. Ahora, de ese grupo, si uno tuviera que someter, es decir, si están sometidos o no a la exigencia, es para ambos. Es decir, productos con nombre de fantasía y productos con denominación común internacional están sujetos a demostración de bioequivalencia o estarán eventualmente cuando ingresen a los listados de exigencia. Y Ujú. por lo tanto, cuando la gente habla de genérico, habla como
pensando en que el genérico es el que se vende en la farmacia, por ejemplo, en la CIMI o en farmacias de ese tipo, en donde los productos que abundan son aquellos que tienen la denominación común internacional. Pero no, un genérico, en términos globales, por ejemplo, si uno pensara, por ejemplo, cómo se define un genérico en Estados Unidos o en Europa, los genéricos son todos, son los productos con denominación común y son los productos que tienen nombre de fantasía. Y además, lo más importante es que un genérico en el mundo tiene que ser bioequivalente, si no, no es genérico. ¿Ya? Esa es la razón por la cual en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno habla de un genérico, no duda, ¿no es cierto?, de que el producto es bioequivalente o no, porque tiene que demostrarlo desde el comienzo del proceso de registro. Y eso ha llevado, ¿no es cierto?, a cierta enredo, por decirlo así, un poquito de confusión en términos de la terminología que se utiliza en Chile, y que es media un poquito enredada. Claro, técnicamente se nos han ido mezclando los conceptos por un tema de que al tratar de normalizar lo que tenemos internacionalmente con lo que tiene Chile, ahí ha pasado la problemática. Correcto. Agradecen tu aclaración en el chat. Ojalá que haya quedado También nos... claro. Em, bueno, hay una pregunta que dice, ¿es cierto que es eso que dicen que en teoría los genéricos son por definición bioequivalentes, pero que en Chile los llamamos mal? Es lo que acabas de explicar más o Es menos, lo que acabo de explicar. prácticamente. En el mundo genérico, en el mundo desarrollado, estamos hablando, no en el mundo desarrollado, países que tienen agencias de alta vigilancia sanitaria, un genérico es bioequivalente. En Chile, Ujú, un producto puede o no ser bioequivalente dentro del grupo de los similares, que incluye a los con denominación común internacional y a los que tienen marca, y bajo esa restricción, en Chile tenemos algunos que han demostrado bioequivalencia y otros que no. En este momento, si hablamos con respecto a los sólidos que son de administración oral, son la mayoría. Un grupo importante de esos productos ya ha demostrado ser bioequivalente y por lo tanto se identifican, ¿no es cierto?, con una franja amarilla. La franja amarilla que está en el estuche secundario y que dice bioequivalente. Eso le da ujú, al producto le otorga, ¿no es cierto?, el atributo de que efectivamente la bioequivalencia se hizo en él, o el estudio. ujú. Claro. Bueno, una de las... para ir avanzando un poco también en las otras temáticas, no estoy ignorando lo del chat. Hay una pregunta que ya la tenemos incluida, por eso que ¿Mm? no la voy a preguntar ahora mismo. ¿Mm? La última pregunta que apareció ya va a aparecer más adelante. ¿Sí? Estaba viéndola Eh, ahí. ¿Mm? sí, una de las preguntas es también que nos habían mandado antes es, bueno, ¿qué organismo se encarga de asegurar la bioequivalencia de los medicamentos en Chile y qué estándares debe cumplir y cuándo se fiscaliza el proceso? Ya, bueno, el organismo técnico es el Instituto de Salud Pública y dentro del Instituto de Salud Pública hay un departamento que es específico, que es el ANAMED, Agencia Nacional de Medicamentos. Ese departamento entonces tiene tiene varias funciones. La primera es la de revisión, ¿no es cierto?, de los protocolos y de los estudios que se presentan al ISP. O sea, uno los revisa, los aprueba con una resolución y se los entrega al titular. Eh, Cuando hablamos de protocolo es el diseño del estudio, cómo lo voy a hacer. Entonces ahí nos entrega la receta. El estudio de bioequivalencia lo voy a hacer con tantos voluntarios, lo voy a hacer con esta metodología, lo voy a hacer así y ya está, y uno lo aprueba. Entonces eso es una cosa. Ujú, Y lo segundo que nosotros aprobamos son los estudios, que es cuando presentan ya el resultado final propiamente tal. Entonces, eso es primero, todo lo que tiene que ver con protocolos y estudios, no solamente los in vivo, sino que también hablo de las potenciales bioextensiones, que también se hace de la misma manera. Y lo otro es la autorización de centros de estudio de bioequivalencia, que también lo hacemos nosotros, eh, para lo cual, ¿no es cierto?, vamos físicamente al centro de bioequivalencia respectivo y analizamos que cumpla con las condiciones mínimas que nosotros exigimos para un funcionamiento adecuado como centro de estudio de bioequivalencia. Por ejemplo, ujú. hemos hecho algunas autorizaciones en países lejanos, como la India, en América, en varios, en Argentina, Colombia, México, eh, y en algunas ocasiones también podemos reconocer, por ejemplo, con Brasil, como ellos tenían mucho más avanzada la bioequivalencia in vivo, tenemos algún reconocimiento de centros que ejecutan también estudios allá. Normalmente, aunque los centros estén reconocidos, Sobre, al final, sí, dime.
No, Dime. perdón, solamente no te quería parar, pero una de tu, habías dicho de que no teníamos, o que faltaba todavía desarrollarse la bioequivalencia aquí para hacer los estudios, ¿cierto? Pero ¿hay estudios que se hacen, Sí, aunque sean pocos? sí, se hacen Perfecto. todavía porque lo que se hizo, digamos, inicialmente era que en Chile autorizamos como 7 centros in vivo. Al comienzo, cuando estaba comenzando la bioequivalencia, hubo mucho interés por desarrollar centros in vivo en Chile, pero esos fueron muriendo en la medida de que fue pasando el tiempo y en la actualidad tenemos solamente 2 centros que están activos, uno que es en Santiago, privado, y el otro que es en Concepción. ¿Ya? Entonces tenemos muy poquito porque, no sé, a lo mejor se gestionaron mal o no tuvieron como tanto espíritu de negocio, porque en el fondo es un negocio, y fueron de a Ujú. poco desapareciendo. Entonces, sí, en Chile se hacen, sí, se hacen ¿Ya? hartos no, pero los centros que tenemos funcionan relativamente, o sea, bastante bien, sí, con toda la tecnología. Aquí, aquí hay una pregunta interesante del público. Dicen, ¿qué requisitos eh, debe tener un voluntario para entrar a un estudio de bioequivalencia? Que sea sano, lo primero, tiene que ser sano, porque acuérdense que si bien es cierto, esto se parece un poco a un estudio clínico, o sea, la gran diferencia es que nosotros en un estudio de equivalencia trabajamos con voluntarios sanos. Y eso significa tener parámetros medidos, medibles, de algunas funciones principales para tener una buena farmacocinética o una farmacocinética no alterada, que tenga la función renal normal, función hepática normal. Eh, Algunos centros también hacen algunos ensayos de la función pulmonar, que no es tan importante en este caso particular. Y también el rango de edad. Normalmente son adultos jóvenes, que van entre tiene que ser mayor de edad, entre los 18 y los 50 años más o menos es el rango etario para este tipo para estudios en vivo, digamos. Ujú. Eh, ¿Cómo? Ups. Bien, estamos entonces, está mirando otras preguntas, si es que había alguna que se me había pasado. No, 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 Pero tranquilo. hay algunas, Ahí teníamos una volvió a pregunta salir que también lo que era viene. como... Una pregunta que viene, eso lo vamos a aclarar luego, no se Sí, preocupe. sí, lo vamos a aclarar, va a volver. Creo que es la misma persona que Sí. no se nos va a olvidar. La tenemos en la lista Viene, aquí viene, a mi viene, derecha. viene. Mm. Viene, viene. ¿Cómo se eligen estos los fármacos que entran para que sean comparados? ¿Cómo se elige el fármaco con el que se compara un bioequivalente? ¿Cómo entran a esa ¿Cómo se lista? elige cómo El se elige referente, en el el fondo. el producto de referencia? Sí. En realidad nosotros no hicimos nada más que tomar las recomendaciones de la OMS. La OMS tiene un documento en donde tiene un árbol de decisión. Entonces, con ese árbol de decisión, que es una especie bueno, es un árbol de decisión, ¿no es cierto? Nosotros vamos viendo cuál es la posibilidad para seleccionar un producto de referencia. El producto de referencia óptimo sería el producto original, el innovador, aquel que demostró Claro. eficacia y seguridad. Por ciertas razones o por ciertos motivos, a veces no se cuenta con el producto innovador porque desapareció del mercado. Y en esos casos tenemos entonces que empezar a utilizar un árbol de decisión que podría llevarnos, por ejemplo, a utilizar como un producto de referencia el primer bioequivalente que apareció en el mercado, y eso también es perfectamente válido. Un producto que originalmente demostró bioequivalencia, entonces nos serviría como estándar si es que el innovador no está. Y Ujú. incluso al final de la lista uno podría escoger un producto que ha demostrado, no sé, un comportamiento bastante bueno o que haya estado mucho tiempo en el mercado, en un mercado Que, te- que particular o ten- que no tenga problemas o denuncias de calidad o de farmacovigilancia, también uno podría considerarlo como última instancia. Pero en en ese general caso, existe un árbol. en ese caso, ¿Sí? ese tipo de datos, por ejemplo, vienen de la fase 4, porque al final es un medicamento que ya está en el mercado y las empresas tienen, de los innovadores tienen la obligación de seguir rastreando sus medicamentos. Entonces, fase 4 puede alimentar ese tipo de base de datos Exactamente. para Sí, hacer sí, sí. Sí. un portafolio que te permita asegurar de que hay una buena cantidad de datos para decir que es seguro. Sí. Ujú. Hay una pregunta
Lo siento, de repente meto el dedo mal. Preguntan, ¿cuál sería el medicamento comparativo en el caso de medicamentos polimoléculas? Ejemplo, anticonceptivos, para decir que es bioequivalente. A ver, repítela de nuevo. ¿Cuál sería? Dice, ¿cuál sería el medicamento comparativo en el caso de medicamentos polimoléculas? Suena como que tengan más de un Ya, medicamento. ya, sí, Ejemplo, ya. anticonceptivos, para decir que es bioequivalente. Estamos hablando, si entiendo un poco la pregunta. Por ejemplo, un anticonceptivo, cuando hablamos de combinaciones, eso es, combinación a dosis fija, Ujú, es decir, hay un principio más de un principio activo por forma de farmacéutica, lo que uno hace es lo mismo, es tomar el producto que es el original. En este caso, se toma si es un anticonceptivo, se toma la molécula original y contra ese se tienen que comparar los productos, ¿no es cierto?, que son copias. Pero quería hacer una alcance ahí. Cuando tenemos situaciones en las cuales el producto farmacéutico es una combinación y resulta que, no estoy hablando de anticonceptivos, sino que estoy hablando de combinación a dosis ujú, fija. Tenemos un producto que es una combinación a dosis fija y, no, y tenemos los mismos productos pero separados, es decir, como monodroga en referencia, uno perfectamente podría hacer un estudio también con ellos. Es decir, tendría que ser dos estudios, un estudio contra un principio activo y el otro estudio contra el otro principio activo, porque en ese caso los referentes vendrían, es como separado, eso es permitido también. O sea, si tenemos una ujú. combinación a dosis fija que quiere demostrar bioequivalencia y no tenemos un producto de referencia en combinación, uno lo puede hacer de manera individual con cada uno de los monodrogas de referencia. Ujú. Hay unas preguntas que están también apareciendo. Por ejemplo, le preguntan cómo sería el estudio de un bioequivalente para una formulación pediátrica, si los voluntarios tienen que ser mayor de edad. Uh, no, lamentablemente Eso es es. una, no, lamentablemente es una situación pendiente, porque obviamente estudios de bioequivalencia no se pueden hacer en niños, y todavía ahí dependemos de que una formulación bioequivalente que se prueba en un adulto joven o adulto joven, estamos hablando de un adulto joven, eh, eh, incluso a recordar que los estudios clínicos también se hacen cuando es una molécula nueva, los estudios clínicos también se hacen en ese tipo de poblaciones promedio, ¿ya? En un rango Ujú, etario no sé, pues de los 18 a los 50 años por ahí. En esos casos, cuando hablamos de los extremos de la vida, o muy chicos, en este caso pediátrico, o muy grande, el paciente adulto, todavía nos basamos en las extrapolaciones. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer directamente los estudios ahí. Entonces, lamentablemente, claro, digo lamentablemente porque todavía no hemos encontrado la forma, lo que uno estamos. hace es extrapolar. Extrapola de que el producto va a funcionar de la misma forma en el paciente pediátrico y en el paciente adulto mayor. Bueno, en el paciente adulto mayor no, porque uno no hace muchas diferencias con la dosis. Generalmente en el adulto Ujú, mayor uno administra dosis iguales que en un paciente más joven, salvo de que hay una indicación de por medio que dice que uno debe hacer un ajuste de dosis. Pero si no existe, uno se claro. toma la dosis en el adulto la misma que un adulto mayor. Pero en los niños lamentablemente no, eso todavía se hace por extrapolación. No hay Ujú, un estudio directo, ¿ya? En el niño. bien. Hay una pregunta que la vamos a ver un poco más adelante. Preguntan sobre un poco la bioequivalencia en aerosoles, eh, Ya. que podemos después ir conversando un poco los dos. Está en ¿Mm? nuestra lista de preguntas, así que la vamos a dejar para más adelante, Está bien. para que no sientan de que estamos dejando sus preguntas pasar. Eh, y también lo mismo que viene más adelante. Bueno, ups, bien. Eh, bueno, hay una pregunta que también es bien recurrente. Y es cuál es el potencial, y creo que aquí tienes algo interesante que contarnos, eh, creo yo. Cuál es el potencial impacto de los excipientes en la bioequivalencia? Digo esto Ah, por algunos estudios que has hecho tú en los últimos años. mm, sí, por mucho tiempo en el mundillo farmacéutico se pensaba de que
excipientes eran inertes, así lo habíamos definido siempre. O sea, de que no tenían otra función que la tecnológica. Y por lo tanto, uno podía, ¿no es cierto?, asumir que desde el punto de vista tecnológico sí podían afectar la bioequivalencia si el producto tenía defectos, por ejemplo, en la cantidad de aglutinantes, integrantes o cualquier cosa que estuviera en exceso o por defecto, ¿ya? Pero Ujú, jamás, o hasta ahora, digamos, jamás se había pensado que los excipientes podrían tener un impacto desde el punto de vista biofarmacéutico, que es otra cosa. Y la verdad es que en los últimos tiempos se ha encontrado que hay ciertos excipientes que, si bien pueden estar adecuadamente en las cantidades que se requieren para el punto de vista farmacotécnico funcionar bien, podrían tener algún efecto en lo que son aspectos biofarmacéuticos. Y cuando hablo de aspectos biofarmacéuticos, estoy diciendo que hay algunos excipientes, por ejemplo, que se ha visto que podrían modificar la permeabilidad a nivel del enterocito, ¿ya? O de las células del epitelio intestinal. Y en ese aspecto, claro, ahí surgieron las alarmas de ver cuál era el impacto. La verdad es que esto es nuevo, ¿ya? Se está analizando y se dice que podría tener un efecto mucho más marcado, por ejemplo, para moléculas que tuvieran dentro de lo que es la clasificación biofarmacéutica, que ustedes la conocen todos, para moléculas cuya permeabilidad es más sensible al efecto de los excipientes, que podrían ser las moléculas clase ujú. 3. Recordar que las moléculas clase 3 se caracterizan por tener una baja permeabilidad pero alta solubilidad, ¿ya? Entonces, como la permeabilidad estaría ahí como en media en problemas, se podría, ¿no es cierto?, deducir que hay ciertos excipientes que podrían tener algún efecto. Son todos estos estudios muy nuevos, entonces si uno revisa la literatura, por ejemplo, del trabajo de Polly, ¿no es cierto?, de la Universidad de Michigan, que ha estado trabajando mucho en eso. Nosotros también estuvimos participando en un proyecto con la Universidad Católica y la Universidad del Paraíso hace poco, en donde tratamos de crear o de tener una especie de modelo prototipo para poder estudiar no solamente la permeabilidad intrínseca de un activo, sino también el efecto que potenciales excipientes podían tener en la permeabilidad. Ahí está el meollo del asunto, que los excipientes más, ¿no es cierto?, que en aspectos tecnológicos podrían eventualmente tener un efecto en la parte biofarmacéutica. ¿Son todos los excipientes? No, son pocos. Por ejemplo, si uno tendría que, tuviera, ¿no es cierto?, la posibilidad de categorizarlo, yo diría, por ejemplo, que uno debería tener cuidado desde ese punto de vista con los tensoactivos, ¿ya? Porque los tensoactivos tienden a, a- a- A a- ver, claro, tienden a afectar la unión entre células. exacto, tienden a afectar la unión entre células, entonces uno, ojo con eso. Hay otros que tienen Ujú, efectos medios desconocidos que hasta ahora no está, pero se sabe que producen un efecto como son los PEG, los polietilenglycoles también, dentro de la formulación. Y otros más, pero no son muchos, ¿ya? Pero se ha hecho un ujú. estudio sobre eso. No es Pero porque igual haya... es bien interesante porque eso también un poco cambia un poco el paradigma de qué tan inocuos son los excipientes. Claro, Ciertamente afectaría más a los casos de drogas de alta potencia, donde una pequeña variabilidad podría tener un gran efecto. exacto, Eh, sí, Como que ahí es donde habría que poner ojo. Claro, si tenemos un paracetamol que aumentó su permeabilidad un 5% o un 10%, no cambia nada. no cambia nada. Pero, pero eso sería, abre una nueva ventana de estudio bien interesante. Sí, Y creo exacto, que era interesante comentarlo. claro. No voy a, vamos a la pregunta que varios están preguntándonos y es que varios nos vuelven a repetir y a repetir. Eh, Mm. es sobre el tema de las soluciones farmacéuticas y la bioequivalencia en este caso. Al parecer existen ya productos que dicen ser bioequivalentes, jarabes. Eh, ¿Es eso posible? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo lo, cómo Ya, lo, cómo es ese tema? Cuéntanos un esa, poco. sí, esa pregunta es súper interesante porque yo creo que es el momento de aclararla, así que tomen nota. Las, eh, Busquen su la lápiz y bio- papel. lápiz y papel. La bioequivalencia de soluciones, cuando hablamos de bioequivalencia de soluciones, estamos hablando de bioequivalencia de soluciones acuosas, es decir, formuladas de manera tal en donde la mayoría del excipiente es agua, acuosa, agua.
o sea, tienen mucha agua, ¿ya? Y en ese caso tenemos, por ejemplo, algunas soluciones orales, gotas orales, o incluso inyectables, ¿no es cierto? Inyectables acuosos, que van directamente al torrente circulatorio. Bajo esa consideración, formulaciones que básicamente el excipiente principal es el agua y en donde el activo, por lo tanto, está disuelto a nivel molecular, es decir, es una dispersión molecular, lo que uno puede asumir es que ese producto es bioequivalente a cualquier otro, es bioequivalente per se. Esta no es una invención de Chile, esta misma definición la utiliza la EMA y la utiliza la FDA. Cuando tenemos soluciones del tipo que estoy hablando, estamos hablando de que Ujú. si yo comparo una solución con un estándar, que por ejemplo podría ser el producto de referencia, ambos son bioequivalentes per se. Por lo tanto, son productos bioequivalentes y uno podría eventualmente no necesariamente o no, sin necesidad de hacer el estudio farmacocinético, uno podría eventualmente decir sin ningún no cometiendo ningún error, que ambos productos son bioequivalentes per se. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora voy a contar la parte más. Bueno, todos, no, no son todos. Porque hay un grupo de productos que también tomen nota. Porque dicen que cuando los productos van directamente al torrente circulatorio, son 100% biodisponibles. Es así, todos sabemos que aprendimos en tecnología farmacéutica y también en algunos cursillos por ahí, que producto que va al torrente Biofarmacia. circulatorio, en biofarmacia, producto que va al torrente circulatorio está 100% biodisponible. Eso no es verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos productos que, por ejemplo, se formulan en dispersiones coloidales, como por ejemplo los liposomas, una dispersión de ese tipo, ¿no es cierto? Que es como una especie de nanoencapsulación del activo, en donde el activo Ujú. adentro del liposoma, yo inyecto el liposoma a la sangre, el liposoma es Pero el no, encargado de determinar la biodisponibilidad. Por lo tanto, en esos correcto. productos, ¿es necesario un estudio farmacocinético? La respuesta es sí. Uno no puede en esos casos asumir que si la formulación es liposomal, inyectable, va a ser bioequivalente per se, porque puede que por los excipientes que se utilizan en la formulación, ¿no es cierto?, de los liposomas, colesterol, fosfolípidos y otros, que pueden variar, la biodisponibilidad sea distinta. Entonces, para esos productos es necesario que demuestren bioequivalencia. Y en esos casos particulares la biodisponibilidad no está garantizada que sea un 100%. ¿Ya? En todos O los sea, otros técnicamente casos podemos hacer cuando tengamos un vehículo en el fondo, un transportador, como el caso de los liposomas, o un intermediario que pueda tener algo que ver con la entrega del medicamento, ahí es donde hay que evaluarlo. Exacto. Y no podemos decir que el Ujú. medicamento está 100% biodisponible porque su biodisponibilidad está determinada por el vehículo. ¿Ya? Es por la micro. ¿Quién lo lleva? ¿Ya? Depende cómo se porte la Correcto. micro. ¿Ya? Eso es una cosa. Y lo segundo, que también por ahí estaban preguntando harto, es por qué, por, por qué el ISP, ¿no es cierto?, ha otorgado la condición de equivalente terapéutico a ciertos productos. La verdad es que cuando esto comenzó se nos vino un poco la avalancha de consultas y nos encontramos que los titulares conocían poco de su formulación, ¿ya? Y hemos tenido que modificar el decreto original que establecía la condición de QT para soluciones acuosas. Y eso nos llevó, por ejemplo, a definir que un producto que quería demostrar bioequivalencia en solución acuosa tenía que tener al menos un principio activo identificable. Y frente a ello, ¿no es cierto?, hemos decidido, por lo tanto, revocar todas aquellas, o revocar parcialmente, ¿no es cierto?, todas aquellas resoluciones que salieron para productos que no deberían nunca haber utilizado el isólogo de bioequivalencia, como por ejemplo laxantes, como por ejemplo colutorio, como por ejemplo incluso las soluciones electrolíticas. Entonces hasta las soluciones electrolíticas que se administran por vía intravenosa, que contienen por ejemplo glucosa o cloruro de sodio o una solución de ring lactato, uno no lo puede considerar o no lo puede etiquetar como bioequivalente, porque no tienen un principio activo, lo que hacen es solamente reemplazar agua y Claro, electrolito. En el caso de un laxante podría estar formado por sales, ¿no es cierto?, que por efecto osmóticos agarran agua y producen un pero, ablandamiento de las heces. Eso tampoco. pero no hay un Entonces, medicamento. claro, todas esas situaciones se están normalizando y para que la gente se quede tranquila, eso va a desaparecer.
Se puede Ujú. colocar el rótulo de bioequivalente en una solución de un medicamento que es administrado por vía oral, por ejemplo, en la forma de jarabe, y que contiene principio activo identificable, sí, se puede, ¿ya? Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Verificar que la fórmula, lo que estábamos aplicando recién, no tenga ningún excipiente que pudiera, ¿no es cierto?, interferir con la permeabilidad del activo. Y así, por ejemplo, que en el caso de formulaciones en jarabe nos fijamos de que ahora me acordé de otro excipiente, que el contenido de sorbitol no exceda ciertos límites, especialmente si la formulación contiene algún principio activo o API de la clase 3. Entonces ahí nos fijamos. Eso, eso igual esto, aquí yo me meto, pregunta, los límites de excipientes que pueden utilizar las industrias aquí en Chile, ¿están basadas en algún lineamiento del ISP o, por ejemplo, la FDA tiene una lista de productos inactivos que pueden utilizar y tienen límites ya definidos que se le informa a la población? ¿Cómo lo hacen? Es básicamente lo mismo. Nosotros utilizamos esa base de datos, más o menos para guiarlo. Por lo tanto, nos sirve a nosotros de Perfecto. referencia para no tener formulaciones con exceso de excipiente o que estén por sobre las cantidades que aparecen allí. ¿Mm? Ahora vamos un poquito mirando lo que nos dice la gente. Dice, preguntan sobre si los bioequivalentes, se habla mucho de que el bioequivalente en el fondo no tiene el mismo efecto que el de referencia. Esto más que nada llega un poco a opinión porque al final cuando uno va a lo técnico, el dato dice que son iguales, ¿cierto? Entonces no hay mucho más que decir. Pero tu opinión sobre, ¿qué crees tú sobre eso? Claro, lo que pasa es que cuando te hacen ese tipo de consulta, uno tiene que tener la evidencia. Cuando uno Mm. hace un estudio de bioequivalencia cruzado entre un producto de referencia y un producto en estudio, el producto copia, y encuentra que los parámetros farmacocinéticos son muy parecidos o están dentro de los intervalos estadísticos de confianza, ese es un parámetro objetivo, ¿ya? La bioequivalencia, el estudio, es objetiva, no es subjetiva, no está sujeta a nuestro olfato. No estamos diciendo, sí, me parece que el producto es Mm. bioequivalente respecto a un innovador. No, lo que tenemos son métricas, hay medidas. Nosotros medimos algo, Ujú. medimos parámetros, medimos área bajo la curva, medimos las constantes, ¿no es cierto?, de eliminación, medimos Cmax, ¿no es cierto?, y por lo tanto son absolutamente medibles. Entonces, cuando algunas personas dicen de que no es igual, yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es la evidencia? Pues aquí todo tiene que estar basado en evidencia. Uno no puede decir que no es igual por el olfato. O sea, ahí hay una suerte de, discrepancia porque yo a veces me ha tocado, por ejemplo, en reuniones especialmente con la gente de clínica en donde he tenido los mismos reparos. Entonces, siempre consulto cuál es la casuística, cuál es el problema. Ustedes han hecho un seguimiento, ¿no es cierto?, para ver si efectivamente el producto no es igual. Han tenido muchos pacientes, pocos pacientes, etcétera, y la verdad es que a veces son situaciones en las cuales no se parece de eso. Entonces uno que ahí está un poco también en la duda. Sin embargo, yo creo que igual la duda es válida. También hay que Sí, considerar que todos los estudios siempre son una campana. Entonces, al final tenemos casos en que responden pacientes muy bien, responden pacientes medianamente bien y otros que responden, la verdad, tienen poca respuesta. Entonces, eh, puede que te tocó estar en la cola de la campana de Gauss. absolutamente. Pero definitivamente todo estudio tiene eso. No hay medicamento infalible y eso yo creo que también es algo que de repente hay que considerar. Así es. Y lo otro también es que, como dices tú, eso es cierto. Y también lo digo para toda la audiencia, la bioequivalencia que nosotros medimos o que solicitamos generalmente en los laboratorios es una bioequivalencia promedio, ya tal como decías tú. Lo que nosotros calculamos, ¿no es cierto?, son parámetros promedio de una población de individuos que representan a la población general. En este caso, los voluntarios es una muestra que uno saca de la población. Entonces uno asume Ujú. que, como dices tú, va a haber una distribución de área bajo la curva, va a haber una distribución de concentración plasmática máxima. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, hay una probabilidad, ¿no es cierto?, de que un paciente esté en las colas, ¿no es cierto?, de esta distribución gaussiana respecto del efecto respectivo. Pero vuelvo a insistir, la bioequivalencia no es una prueba de efecto directo,
es de efecto Sí. indirecto, pero que es muy objetiva. Eso lo defiendo siempre a ultranza. No hay aquí medios pelos. Es o no es. Eso es. Mira, el tiempo la verdad que es limitado, le digo a la audiencia, tenemos un tiempo que se nos va a cortar la transmisión, así que quiero avanzar un par de temas sin enfrascarnos mucho en esta discusión, eh, a otros temas que queríamos revisar y por eso podemos ir también a un tema que haya aparecido sobre los inhaladores farmacéuticos, que a mí en lo personal me llega mucho, es un tema que es mi área de estudio y lo hemos conversado un par de veces también porque estamos en trabajo con el ISP, hemos estado yendo a hacer esa revisión. Y es como cómo está planteando el ISP la bioequivalencia en el caso de los inhaladores farmacéuticos. Eh, Ya, sí, mira, parte tú, vamos conversando. nosotros hemos elaborado, lo tuve que mover un poco porque se me había Sí. el audio. Hemos elaborado, todavía no está aprobada, pero nosotros ya tenemos la guía que establece las directrices técnicas que le vamos a entregar a la industria para realizar estudios de bioequivalencia en aerosoles. Y como, bueno, tú sabes mejor que yo, es alternativa, varios caminos, y bueno, lo que le estamos diciendo a la industria, emplee todas estas vías posibles para poder llegar al resultado que usted busca, que es comparar su producto respecto al innovador, ¿ya? Y, y Ujú. si bien es cierto, hay como dos grandes posiciones, una que es la norteamericana, que es prácticamente pasar por toda la batería de pruebas para definir bioequivalencia de aerosoles. Lo que nosotros hemos hecho es que en lugar de pasar por toda la batería, se haga una especie de step by step, o sea, ir prueba a prueba y ver en qué etapa el producto cumple la bioequivalencia. Si no la cumple antes, por ejemplo, en la parte de la descripción in vitro, bueno, estamos en problema. Después tendría que pasar a la farmacocinética, y si la farmacocinética va a falla, ya tendría que pasar a una fase en donde debería demostrar bioequivalencia por estudios farmacodinámicos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, Ujú. nosotros hemos optado, ¿no es cierto? Y así aparece en la guía, por un approach más paso a paso, ir viendo Sí, que cuál es la etapa en donde el producto cumple. cuando lo hemos conversado también, cuando he visitado el ISP, el trabajo parece que vamos a ir hacia una tendencia tipo europea, Sí, donde primero va el estudio in vitro, sí. que lo encuentro súper súper bueno. Es más, la FDA puede ser de repente muy exhaustiva en su revisión, Sí. sin ser tan necesario. Un poco yo para contarle a la audiencia cómo funciona el análisis para comparar bioequivalencia. Prácticamente es hacer el estudio in vitro en un impactador de cascada, que es un equipo que simula un pulmón. Libera una dosis dentro de este pulmón artificial. El impactador divide la dosis por tamaño de partícula, donde las gotas que son pequeñas, o las partículas de aerosol que son pequeñas, bajo 5 micrones, llegan al pulmón. Esas son las que van a terminar haciendo el efecto, y las que tienen tamaños superiores terminan quedando en la boca, en la zona orofaringe. Eh, Prácticamente la idea es comparar, en vez de así como usualmente tradicionalmente usamos un test de disolución para un comprimido, se hace esta prueba, se hace el test de disolución, se disuelven las partículas que quedan en la parte de este pulmón artificial que se sabe que va a llegar al pulmón, y se comparan los desempeños entre dos productos para ver si tienen la misma, van a llegar ambos a la misma región. El, el tema da para mucho, es súper largo, y no creo que debamos andar mucho ahí, pero aún nos queda tarea por hacer. Nos queda mucho yo creo que en Chile tenemos muchos medicamentos que están dando vuelta y que tenemos la oportunidad ahora de evaluarlos y que ver si cumplen o no con los parámetros eh, para que puedan entrar con seguridad a Sí. En Chile no al se uso. fabrica, ¿no? Por si acaso. No hay Ujú. fabricación Por- de estos productos, casi todos son importados. Todos son importados, ¿ya? Tanto ujú. innovadores como genéricos. Eh, Sí, en los últimos 10 minutos que ya nos van quedando, antes que se nos cierre la transmisión, eh, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el estado de bioequivalencia de los fármacos en solución acuosa? Que ya un poco lo revisamos, ¿cierto? Ya lo revisamos, Y, sí.
y aquellos en polvo para reconstitución. La Si misma estos son situación, considerados... es la misma, porque son polvos que se van a reconstituir en solución acuosa, por lo tanto aplica lo mismo. Una cosa que no mencioné, Daniel, es cómo se demuestra en ¿Sí? esos casos la bioequivalencia. Si son soluciones acuosas, de las descritas como mencioné antes, y que están en la norma respectiva, la bioequivalencia se puede demostrar con validación de manufactura, o sea, cumplimiento de GMP. Si cumplen GMP, te asegura de que el producto es igual lote a lote. Y como la bioequivalencia es Claro. intrínseca al producto, entonces uno puede asegurarse de que efectivamente el producto se va a comportar como bioequivalente. Parece que estás con los mismos problemas que yo. No, 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 estoy Ah, tratando de mirar una pregunta que había visto que estoy seguro que dije aquí dice. Hola, respecto a las notificaciones de las RAM, reacciones adversas medicamentosas, de los bioequivalentes, ¿cómo los maneja el ISP con respecto a los riesgos de bioequivalencia de medicamentos ya autorizados como bioequivalentes? eh, ahí no podría darle mucho, o sea, nosotros tenemos un subdepartamento efectivamente que se encarga de lo que es la farmacovigilancia, pero no, mayor antecedente no podría ahondar ahí, pues no tengo detalle en este momento. ¿Ya? Ya. Bueno, hay las últimas temáticas que quería tratar, esto ya en los últimos minutos que nos quedan, un poco con la última pregunta que está apareciendo ahí sobre las hormonas y vacunas. Dice, hormonas y vacunas se deben hacer estudios de bioequivalencia y eso me lleva a la temática los biosimilares. Eh, Ahí hemos estado conversando un poco sobre ello, ¿cierto? Que son este tipo de productos que nacen de la producción de- desde un biológico y por lo tanto es muy difícil que el producto hecho en la industria A sea igual que el de la industria B. Por eso que son biosimilares. Eh, ¿Qué tiene el ISP pensado apuntar en esa dirección? ¿Tenemos algún tipo de normativa básica o vamos para allá? Claro, y en la misma situación que te comentaba respecto a, la, a lo que es farmacovigilancia, en el caso de los productos que son biosimilares, ¿no es cierto? Los biosimilares como grupo, yo no soy mucho de esa área porque recordar que la Ujú, bioequivalencia está enfocada a genéricos que son productos de síntesis química. Cuando hablamos de biosimilares, estamos hablando de productos que, por claro. ejemplo, en donde se aplica la tecnología de ADN recombinante y por lo tanto generalmente estamos hablando de productos que son de naturaleza proteica, por ejemplo. A veces se trata de proteína o Sí. péptido, polipéptido, ese tipo de productos. Y en esos casos particulares, el biosimilar, haciendo el símil con lo que es bioequivalencia, correspondería como a la copia del producto innovador. Eso es un biosimilar. Es una copia de un innovador que en algunos países le llaman bioterapéutico. Así como el bioterapéutico es Ujú, el producto innovador y los biosimilares son las copias que se fabrican en función de él. Desde el punto de vista de la normativa, sí, nosotros tenemos una normativa, que es la norma 170, en la cual se establece los mecanismos que se pueden emplear para realizar los estudios de comparabilidad, que por ahí lo vi ujú, en una de las mensajes. Entonces ahí viene descrito qué ujú, tiene que hacer en los estudios de comparabilidad. Acuérdense que no solamente se debe comparar desde el punto de vista de la físico-química o de las características físico-químicas del producto, sino que también se deben hacer estudios preclínicos y clínicos en un número más chiquitito de pacientes, se hacen estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, pero todo de manera reducida, ¿ya? Como más chiquitito. sí. No se les pide De que hecho, hagan... tiene más un Dale. enfoque hacia la biodisponibilidad, hacia la, bien digo biodisponibilidad, farmacodinámica, sobre en el fondo cómo reacciona el paciente, sobre el efecto, más que si son realmente molecularmente iguales, porque eso es muy difícil de lograr. Ya, eso es que, Entonces, claro, ya estamos en una situación bastante más compleja que lo que es un producto. Acuérdense que un producto de síntesis química, generalmente estamos hablando de un promedio de masa molar de 500, por ejemplo, un poquito más. ujú, Y en el caso de estos productos que son muy complejos, estamos hablando de varios miles de Dalton. eh, eh, ujú, y en la medida que nosotros estos productos se van complejizando más, por ejemplo, una es tratar con péptidos chiquititos, pero si estamos hablando de proteínas
Y si estamos hablando de estructuras complejas de proteína, como son los anticuerpos monoclonales, la cosa se va complejizando y complejizando y complejizando, que hacen prácticamente imposible poder quedarse satisfecho solo con un estudio de farmacocinética. O sea, en esos casos incluso hasta es difícil eso. Y ahí Sí. lo que se apunta es a tener un estudio más farmacodinámico, más ver evaluar el efecto del producto. Ahora, igual Y esto es súper nuevo, la verdad, están los primeros productos recién saliendo de Estados Unidos, o sea, 2015 por ahí salió el primero, y ahora hace poco salió una copia del Humira, que es un, para la, ¿para qué era? Ah, lo olvidé. Ah, para la reumatitis, para las inflamaciones reumatoides. Entonces, como que es algo que está recién apareciendo en los primeros productos, pero para otro tema que yo te quería llevar también era sobre el tema de estas dispersiones sólidas amorfas, que son productos que prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Que he estado últimamente leyendo harto. Estados Unidos cuando estaba estudiando es muy común, ya son productos que hay en el mercado hace 20 años, donde lo que han hecho es tomar estos medicamentos que solían estar en drogas tipo BCS2 y ahora solucionamos su problema de solubilidad, ya no tienen baja solubilidad, eh, y por tanto ahora lo que hicimos fue, ahora se comporta como un BCS1. mm, Entonces, ¿qué hacemos con él? Porque antes los BCS2 estaban como un poco de lado sobre la bioextensión, ¿cierto? No eran muy mirados, mm, y ahora entran. Entonces, era bien interesante esa temática, mm, porque todavía no se está resolviendo. En el fondo, ¿qué sí, hacemos con estos nuevos productos que antes los ignorábamos y ahora se comportan tan bien que mediante el proceso tecnológico de la extrusión en caliente o mm, el secado en spray, cambiamos la estructura molecular, ya no tenemos un cristal que es ordenadito y que le cuesta disolverse, y ahora tenemos un sistema amorfo, desarmado, fácil de que el agua pueda romper esa molécula, o sea, romper esa droga, la disolver más rápido y por tanto queda a disposición más rápido. mm, Técnicamente la solubilidad máxima total no cambia, o sea, en total tienes la misma cantidad de droga, pero en un tiempo muy corto, entonces está disponible, es más eficiente. Eh, no sé si alguna vez lo han planteado, qué va a ocurrir con ese tipo de productos. hasta ahora no se ha planteado, pero yo encuentro que es una excelente alternativa para, eh, para poder manejar de mejor manera los fármacos clase 2, que como dices tú, cuando están en su Ujú, estructura cristalina, efectivamente el hecho de que lo haga clase 2, es decir, que son fármacos que tienen problemas de solubilidad, y tú mejoras la solubilidad, obviamente que ahí ya entrarían a tener una mejores posibilidades, ¿no es cierto?, de empleo, porque tú estás asegurando la ujú. biodisponibilidad, puesto que la solubilidad estaría Claro. superada, y son fármacos que no tienen problemas de permeabilidad. Entonces ahí, efectivamente, como dices tú, si bien no están incorporados, pero a nosotros nos presentaron una tecnología de ese tipo, en donde demuestran que efectivamente el principio activo en forma amorfa, en una dispersión sólida, se disuelve muy rápido, casi igual que un clase 1, uno debiera sencillamente aceptarlo porque ahí hay evidencia a través del estudio, ¿no es cierto? Estudio de Sí. disolución, velocidad de disolución con mejora de la solubilidad, de que el producto es tan efectivo como, por ejemplo, un clase 1 puro, sin hacer Ujú. modificaciones tecnológicas, como es el caso de lo que mencionas acá, dispersión sólida, ¿no es So- cierto? sí, soledad ahora. Mm. Ujú. Bueno, es un tema que da, y todo lo que hemos estado hablando, la verdad, ha Da sido para hablar, muy pero interesante. Y da para hablar, pero sí, así sí, como hemos alguna vez nos hemos juntado a conversar, veo que el tiempo nos está pillando, así que sin que esta transmisión se corte sin decir un adiós, le queremos agradecer a todos los que nos han estado siguiendo. Ha sido muy entretenido esto, gracias a sus equipos por invitarnos a participar y los vamos a estar siguiendo también para sus otras transmisiones. Se nos llama a sale el aviso, se corta en 20 segundos. ah, Así sí. que no sé si Alexis quiere decir adiós. No, adiós y gracias por la audiencia a las personas, muchos que vinieron acá. Una rica Ujú. experiencia, de todas maneras. Muy buena experiencia. Muy ¿Mm? agradable estar en este tipo de actividades ahora que estamos tiempos de pandemia. Ayuda a Sí, relajarse. para relajarse un Así poquitito. que gracias a todos. 5 segundos. Nos vamos. 3,